tardes, bienvenidos al tiempo de análisis de la actualidad aquí en Mírame Televisión en Canarias al Día. Hoy son varios los asuntos de actualidad que queremos poner sobre la mesa. Lo cierto es que la semana pasada se abrió de nuevo un debate intenso en torno a la aprobación del catálogo de vestigios franquistas de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife. Una aprobación que es la primera de los diferentes catálogos que para las otras capitales de las islas y también para el resto de los 88 municipios de Canarias se prevé aprobar. Entre otras cosas, pues ese catálogo lleva o tiene por delante la posible desaparición o la obligación, en este caso, de la desaparición del monumento a Franco, mientras que se podrán adaptar o se podrán intentar adaptar para poder resignar los otros monumentos que se consideran de exaltación del franquismo como el monumento de los caídos de la Plaza de España. En medio de esta coyuntura, este miércoles también en el Parlamento de Canarias se va a presentar una iniciativa por parte de Sí Podemos Canarias. Vamos a ver el titular que podíamos leer hoy en Canarias Ahora. Sí Podemos propone reconocer en las calles a las víctimas canarias del fascismo y el nazismo. El proyecto Stop Steine está dedicado a todas las víctimas del nacionalsocialismo, judíos, homosexuales, presos políticos y miembros de las brigadas internacionales, incluido el colectivo de deportados españoles. Esta iniciativa va a ser defendida por el portavoz de Sí Podemos Canarias en la Cámara Regional, Manolo Marrero, que ya nos acompaña y con el que vamos a charlar para comenzar este programa. Manolo, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Buenas tardes y muchas gracias por invitarme. ¿Por qué han decidido presentar esta iniciativa al Parlamento de Canarias y en qué marco se presenta? Sí, bueno, el marco en el que se presenta, la ciudadanía debiera conocer que el 26 de diciembre de 2007 un gobierno de Zapatero aprobó la Ley de Memoria Histórica, que luego le sucedieron gobiernos del Partido Popular que dedicaron 0 euros a la memoria histórica, que las víctimas y sus familiares han venido durante años reclamando verdad, justicia y reparación frente a estos hechos de desaparecidos. Pensemos que en Canarias, por ejemplo, hay más de 3.000 personas que fueron fusiladas, desaparecidas, pues de alguna manera encarceladas en Faifes, en La Isleta, en Gando, fusiladas en el Barranco del Hierro, lanzadas al vacío en la cima de Ginamar o recluidas en la colonia penitenciaria de homosexuales de Fuerteventura, desaparecidas en los pozos de Arucas, en los montes de La Palma, en las costas y en los montes de Tenerife, etc. Por tanto, hay un buen número, varios millares de personas, más de 3.000, que sus familiares, aún a muchos de ellos, no han logrado recuperar sus restos para darles una sepultura correcta, los que se pueden recuperar, porque los que fueron arrojados al fondo del mar, como ocurrió como una costumbre que había en ese momento por parte del fascismo español, pues los eliminaron definitivamente. Pero también hay víctimas que, huyendo del fascismo y del golpe de Estado en España, hay canarios y canarias que huyeron hacia la península y que después huyeron hacia el extranjero y que fueron doblemente castigados, no solo huyendo de su país, sino que luego fueron también encarcelados y recluidos en los campos de exterminación, como el de Mauthausen. Hay cuantificados en torno a unas 45 personas canarias que estuvieron en los campos de concentración de Mauthausen. Algunos de ellos no superaron la situación, otros se fugaron, otros lograron estar entre la gente cuando se liberó el campo al final de la Guerra Mundial. Y por tanto consideramos que tanto unos como los otros merecen, con esas leyes de memoria histórica, tanto la del Estado como la de Canarias, como con una iniciativa que lleva años haciéndose a nivel europeo a través del artista alemán Günter Deming, que ha hecho esos Stolpersteine, que son en definitiva unas pequeñas placas que se colocan en los lugares de donde vivieron, donde trabajaron estas personas y que de alguna forma recuerdan que esas personas fueron víctimas del nazismo en un caso o del fascismo en otro. Hay ya precedentes en el Estado español, no es una novedad. Es decir, el modelo último fue en la legislatura pasada, por ejemplo, en Baleares, un archipiélago como el nuestro, que dedicó ese homenaje tanto a las víctimas del fascismo como a los del nazismo con estos Stolpersteine, con estas piedras que se sitúan en el camino para que la persona las tropiece y caiga en la cuenta de que el fascismo y el nazismo pues causaron graves problemas en la Europa y en el Estado español de aquel momento. Como decía Manolo, estas piedras de la memoria, como también se conocen, están extendidas por más de 20 países en el mundo, en varios lugares, en varios puntos también de la geografía española. El que haya viajado un poco en alguna ocasión probablemente se las haya encontrado. ¿Tienen el apoyo del resto de grupos parlamentarios de cara a esa propuesta que será llevada a la Cámara Regional, sobre todo del resto de grupos del Gobierno autonómico?
Sí, vamos a ver. El gobierno autonómico, cuando comenzó esta legislatura, adoptó como una deuda histórica con la sociedad canaria el echar para adelante con la ley de memoria histórica que se había aprobado en diciembre de 2018. Piensa que las elecciones fueron en el 2019 y a partir de ahí pues se ha creado la Comisión Técnica de Memoria Histórica, están los planes, está el catálogo de vestigios franquistas, por ejemplo, se ha comenzado o se ha terminado ya el de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, pero se está continuando con el del resto de islas, etcétera. Pero esto no es óbice para que se tenga que cumplir con la eliminación de los vestigios franquistas, porque ya la ley está desde 2007. Sin embargo, hay cierto inmovilismo, lo ha habido de manera tradicional en algunas zonas de Canarias, que hacen como que no quieran avanzar, no quieran modernizar, no quieran adecuarse a las nuevas formas de la democracia y a lo que dicen las leyes. Por tanto, nosotros, como usted comenzaba en la entrevista con el asunto del monumento a Franco al final de la Rambla, pues está claro que ese monumento tiene que erradicarse del lugar y eso está dicho ya, tanto en el catálogo, en la ficha correspondiente del catálogo, como los demás. Por tanto, al Ayuntamiento de Santa Cruz lo que le toca es cumplir, no buscar otro tipo de excusa. Así como hay otros monumentos que la propia ficha histórica, la propia ficha dice que podrá resignificarse, como puede ser la plaza denominada de España, donde está ese monumento con esa torre, con esa cruz, etcétera, y que podría resignificarse. El monumento a Franco con ese ángel exterminador, etcétera, al final de las Ramblas, confluencia con la avenida Naga, pues es un monumento que debe erradicarse, como ya se hizo con la hélice de la autoridad portuaria, con la hélice del crucero Canarias, que tanto desastre causó entre la población civil malagueña en la llamada desbandada, en su vida fuera de la ciudad, cuando los cañonearon. Lo cierto es que ese inmovilismo del que hablaba ha pasado a convertirse, por ejemplo, en el caso de Santa Cruz de Tenerife, en una oposición clara, votando, por ejemplo, que no a ese catálogo en la comisión responsable de su aprobación, pero también, pues como ha anunciado el Partido Popular, con la posibilidad incluso de impugnarlo. ¿A usted qué le parece la respuesta que ha recibido este catálogo por parte de Coalición Canaria y del Partido Popular? Y también un poco esa crítica que se hace por parte de estos dos partidos políticos que aseguran que hay como una especie de fijación con la capital tinerfeña porque se ha empezado por Santa Cruz de Tenerife. ¿Hay algo que impida que el catálogo se haga de un municipio a otro municipio o se tendría que haber hecho de manera conjunta a los 88 municipios de las islas? Nada en absoluto, nada en absoluto. El catálogo es un todo y se ha comenzado por uno de los municipios como se podía haber comenzado por cualquier otro. Da la casualidad, y no es casualidad, que tantos años de gobierno de Coalición Canaria en las islas pues hayan facilitado que aún a esta fecha se siga manteniendo esos vestigios franquistas en las calles y plazas de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife. No es casualidad, pues debería hasta cierto punto avergonzarnos el que a fecha de hoy se sigan manteniendo. Esto es absolutamente incomprensible en cualquier democracia moderna avanzada. Esto en un lugar de Alemania sería absolutamente inconcebible y no entendemos el por qué tanto el Partido Popular como el alcalde Bermúdez siguen empeñados en esto. Es decir, consideramos que deben cumplir la ley y facilitar que la ciudadanía de Santa Cruz de Tenerife no siga padeciendo lo que significa esa afrenta de estar haciéndole un homenaje a personas que atentaron contra la democracia, que hicieron un golpe de Estado y que causaron mucho dolor a mucha gente, tanto a nivel de Estado como en nuestras islas concretas. Hablaba yo antes de más de 3.000 personas desaparecidas dentro de Canarias y hablaba también de la gente en los campos de concentración de Mauthausen. A ambos grupos de personas, a sus familiares, queremos que se les haga ese reconocimiento porque llevan muchos años reivindicando verdad, justicia, reparación, llevan reivindicando, yo qué sé, en la ley canaria está previsto un centro virtual de documentación. Por eso hay que impulsarlo. Esta PNL lo que pretende es dar un toque para que de alguna manera dediquemos un poquito más de los presupuestos y dediquemos más cariño a estas leyes que se hacen para que no queden solo en un lavado de conciencia y no queden solo de cara a la galería, sino que efectivamente se lleven a término. Iniciativas que en cualquier caso, insisto, como es esta que se va a debatir el próximo miércoles en el Parlamento, que ya se han instalado pues prácticamente por unanimidad y con todo el respaldo de todos los grupos en otros lugares, así que esperamos que también exista esa unanimidad en el Parlamento de Canarias. Manolo Marrero, de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado la tarde de hoy.
Muchas gracias a ustedes por seguir propiciando la salud democrática de este país. Hablaremos y seguiremos hablando de memoria histórica, pero queremos cambiar de asunto para hablar de una cuestión que sigue preocupando y mucho a los canarios. Lógicamente, cada vez es más difícil llenar la cesta de la compra por el aumento del precio de los productos básicos, pero también cada vez es más complicado llenar el tanque, el depósito de nuestro vehículo por el aumento de los precios de la gasolina. Sin embargo, cuando hablamos de productos básicos, también tenemos que pensar que en el otro lado de la cadena alimentaria, donde están los productores, se están encontrando con graves problemas para mantener o intentar frenar ese alza de los precios ante el aumento, el incremento de los costes de producción. Para hablar de todo esto nos acompaña Nicolás Pérez, que es el presidente de la Cooperativa de Ganaderos de Gran Canaria, porque los ganaderos se están viendo también afectados por esta situación. Por ejemplo, comentaba Nicolás recientemente en una información que ahora comentaremos, que ha publicado Canarias Ahora, que hace unos meses producir un litro de leche de vaca costaba unos 0,57 euros. Ahora el coste es de 0,63 euros. Por ejemplo, el litro de leche de caprino ha subido también hasta los 86 céntimos. Así, en esta situación, lo que comentan los ganaderos, lo que nos aseguran es que las ayudas públicas están llegando, pero son insuficientes. Nicolás Pérez, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Sí, muy buenas tardes a todos y a todos, gracias a ustedes. Comentaba un poquito ese aumento de los costes de producción. Lo primero, ¿a qué se está debiendo ese aumento de los costes de los insumos y de los productos que ustedes necesitan para producir la leche, por ejemplo, en este caso de vaca? Bueno, en principio los costes vienen, el aumento viene debido al tema de las energías, y al margen de eso, al tema nos encontramos con el tema de Rusia y Ucrania, que también nos ha afectado, y ante esa situación pues hemos tenido que ir a otros mercados a comprar los cereales y bueno, estos han subido, pues muchos de ellos han subido más de un 50, un 60%. En el tema en el tema de los forrajes, pues prácticamente todo depende también de a quién se les está vendiendo esos forrajes. China está llevándose bastante forraje, estamos hablando de alfalfa, sobre todo, que ha subido pues casi un 100%, o sea, sé que ahora mismo nos está afectando tanto el tema de la crisis de la subida de las energías, como del tema de la guerra, claro, lógicamente. La verdad debido a eso, pues. En este contexto iba a decir, Nicolás, que hoy, por ejemplo, veíamos una nota de la Consejería de Agricultura que anunciaba pues ese reparto de 4,8 millones de los 8,2 millones que en su momento se prometieron para los 606 productores de Canarias, que se suman a los 7,6 millones destinados a mitigar la situación producida por la pandemia y otras ayudas que se hablan en este caso desde las administraciones oficiales. Nicolás, pero ustedes siguen insistiendo. La ganadería en Canarias considera que no se cubren sus gastos con las ayudas del gobierno. ¿Esto es así? No. Ahora mismo estamos hablando del tema de las subvenciones, y el tema de las subvenciones es lo único que viene es a paliar las deudas anteriores, las deudas que los ganaderos ya han tenido de aquí hacia atrás. O sea, eso viene ya exclusivamente para pagar las deudas que tienen. O sea, nosotros nos hemos encontrado en la situación incluso de que se le está financiando a los ganaderos a 3, 4, 5, 6 meses y a un año las deudas que tienen en función de las subvenciones que van entrando, pues van pagando. Y al margen de eso, ahora nos encontramos con un gravísimo problema, y es que muchos ganaderos ya no pueden recibir subvenciones porque han llegado al tope de subvenciones, que son 290.000 euros. O sea, sé que estamos hablando que a nivel regional hay bastantes ganaderías que ya no pueden recibir más subvenciones porque se suman entre todas ellas y llegan a 290.000 euros, cosa que pasa solo y exclusivamente en el productor de leche. No ha pasado ni en el tema de la industria, ni incluso pasó cuando el tema del COVID, con el tema del turismo, que se dieron pues bastantes millones de euros a empresas hoteleras y demás, y no ha pasado eso. O sea, sé que estamos luchando incluso contra eso, contra el motivo de que por qué hay un tope de subvenciones para los ganaderos. O sea, los ganaderos que ya han llegado sumando todas las subvenciones a 290.000 euros ya no se pueden acoger a ninguna más, y en ello estamos. Al margen de todo eso, lo que está claro es que, vamos a ver, un ganadero es un empresario más, y como tal, como empresario que es, pues lógicamente tiene que cubrir gastos mes a mes, y con el tema de las subvenciones lo único que se está haciendo es pagar deudas anteriores, prácticamente.
una cuadra de vacas o de cabras o de ovejas tiene que ser rentable día a día. Aquí estamos hablando de que los costes han subido algunos un 100%, otros un 60%, un 40%. Estamos hablando de que si antes producir un litro de leche estábamos hablando de 0,57 céntimos, ya van por 0,63 céntimos, y lo mismo pasa con el ovino y el caprino. Si antes estábamos hablando de 0,80 céntimos, ya vamos por 0,86. Aquí todo radica en que se suba el precio de la leche. El precio de la leche al productor. O sea, hace todo lo que estamos intentando, que los gastos día tras día se cubran y que los ganaderos pues tengan para sacar un sueldo a final de mes como cualquier otro empresario. Para eso se reunieron el pasado 2 de mayo, entre otras personas, con el presidente del Gobierno de Canarias, con Ángel Víctor Torres. Quedaron para una segunda reunión que de momento parece que no tiene fecha, que no se ha producido. ¿Qué sacaron de esa reunión? ¿Qué compromiso obtuvieron del Gobierno de Canarias en esa reunión? Bueno, el compromiso que se tuvo en esa reunión con el presidente del gobierno, con la consejera y con el director general, en la cual estaban también las empresas transformadoras y estaban las grandes superficies, de que ellos el margen de beneficios de ellos, digamos que dejando de ganar parte de ese beneficio de ellos, de ese margen de beneficio, y se pasaba al productor de leche, cosa que no ha pasado. O sea, aquí estamos hablando de que se ha subido, por ejemplo, el tema de la leche de vaca 2 céntimos, 3 céntimos, y la cabra prácticamente lo mismo, y la oveja 2, 3 céntimos, y ese fue el compromiso que se mantuvo, de llegar como mínimo a 0,60 céntimos, y estamos hablando de hace 2 meses atrás. Yo sé que ahora ya estoy convocado para la reunión del día 29 a la 1 de la tarde en Presidencia, y vamos a ver lo que pasa realmente ahí, pero lo que está claro es que aquí vamos a ver el tema de las subvenciones, bienvenidas sean, porque estamos en un momento de crisis, y ante esa situación pues hay que poner dinero en la mesa, pero se trata de que el litro de leche día tras día sea rentable para el ganadero, lógicamente. Por tanto, la reunión al final la segunda reunión se celebrará el día 29, si no sí, nos ha confirmado. En principio me han convocado para el día 29, salvo que se cambie la cita, el día 29 a la 1 de la tarde en Presidencia, aquí en Gran Canaria. Estaremos pendientes, digo, de esa reunión, pero lo cierto es que lo que les pedían por parte de las administraciones a ustedes es contengan hasta donde puedan la subida de los precios para que no le afecte al consumidor. Realmente, si no se soluciona esto en los términos que ustedes piden, ¿será posible mantener los precios en los niveles actuales? Vamos a ver, aquí en todo momento se ha hablado de no subir los precios al consumidor. Siempre se ha hablado de que parte de margen de beneficio que tiene tanto la empresa transformadora como las grandes superficies pasasen al productor de leche. Siempre se ha hablado de eso, jamás se ha hablado de subir el precio a la cesta de la compra. Hombre, lógicamente tenemos que competir con lo que viene de fuera, y lógicamente todo lo que viene de fuera también está subvencionado al REA, y todo lo que está subvencionado al REA pues no se le puede aplicar el LAYEN, con lo cual nos encontramos con un grave problema, y el grave problema es que estamos compitiendo con lo que estamos importando, con quesos, con leches y demás que vienen de fuera y que están subvencionados, y que encima están pidiendo más subvenciones para el tema de la importación de leche y demás. O sea, y ahora mismo se está vendiendo en Canarias. Canarias tiene necesidad de leche, y toda la leche que se está produciendo en Canarias, toda se está o transformando en queso o transformando en leche UHT, con lo cual aquí no hay problema ninguno. Al contrario, debería de apoyarse lo que realmente se está produciendo en Canarias, y apoyar lo canario. Y de eso se trata. O sea, lo de fuera, de acuerdo, si nosotros no producimos el 100% para sostenernos, lógicamente, pero sí que producimos, y lo poco que producimos pues deberíamos de valorarlo, lógicamente, ante el resto de lo que nos estamos importando. Sin duda, Nicolás, la verdad que estaremos muy pendientes también de cómo se desarrolla todo y de la reacción del Gobierno de Canarias. Nosotros buscaremos también por parte de la Administración una respuesta a esta situación. Así que muchísimas gracias por habernos atendido en esta tarde y muchísima suerte. No, muchísimas gracias a ustedes y gracias por apoyarnos.
tienen el apoyo, por supuesto, del sector primario de Mírame Televisión. Esta es la noticia que se nos quedaba colgada un poco sobre esta situación del sector ganadero que publicaba hace escasos minutos Canarias. Ahora la ganadería en Canarias no cubre sus gastos ni con las ayudas del gobierno. Es un poco lo que nos explicaba Nicolás Pérez en esta conversación. Veremos. En la noticia se decía que todavía no había fecha para esa reunión. Parece que ya ha sido convocado el representante de los ganaderos de la Cooperativa de Ganaderos de Gran Canaria para el próximo día 29. Estaremos pendientes de esa reunión y de ese compromiso adquirido por el presidente del Gobierno de Canarias, por Ángel Víctor Torres. Pero ahora quiero que vean este otro titular de otro asunto, el último que queremos tratar en la tarde de hoy. También lo publicaba Canarias Ahora. Un saharaui solicitante de asilo logra entrar en España in extremis tras 2 semanas bloqueado en el aeropuerto de Gran Canaria. Para hablar de este asunto vamos a hablar, porque no es el único caso, ya es el tercer caso en las mismas circunstancias en los que se logra evitar ese retorno de un ciudadano saharaui. Vamos a hablar con la abogada Luelia Minelmami, con la que hemos charlado en otras ocasiones, para hablar de estas situaciones que están viviendo, en este caso, pues muchas personas del Sahara que muchas veces vienen a España y cuando intentan tramitar pues su situación como apátridas, pues acaban siendo retornados a Mauritania durante ese proceso en el que se tramita o se lleva a cabo, digamos, este procedimiento. Luelia, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, David, buenas tardes a vuestro programa. Muchas gracias por invitarme, porque también me hago eco de todos los programas que hacéis denunciando todas las injusticias, que no solo la del pueblo saharaui y la de muchas personas, que nos afecta también, porque yo soy mitad canaria, mitad saharaui, siempre lo digo, ¿no? Sino también la realidad que nos toca al pueblo canario, ¿no? Muchísimas cuestiones, entre ellas lo que estamos viviendo en las últimas semanas. Entonces, gracias a vosotros por vuestro programa, ¿no? No, la verdad que son las cuestiones necesarias que queremos abordar y sobre todo estas que a veces desde un punto de vista jurídico son procedimientos complejos, ¿no? Que uno no termina de entender. Un poco lo primero que me gustaría que los espectadores conocieran es por qué a los saharauis se les puede considerar como apátridas. Bueno, esto tendríamos que estar aquí horas y horas y creo que no tenemos mucho tiempo para poder relatarlo, ¿no? Pero es verdad que estos casos, los casos que estamos viviendo ahora mismo en el aeropuerto de Gran Canaria, son excepcionales y que un poco tienen que ver con las interpretaciones que puedo hacer yo como jurista, abogada, saharaui, y a su vez como hacen los propios órganos jurisdiccionales, ¿no? Nosotros los saharauis, los que nos criamos en Tinduf, porque recuerdo que estamos divididos, una población que vive en los territorios ocupados por Marruecos en la actualidad y que sí entran dentro del encaje del Estatuto de Refugiados porque están siendo perseguidos por su condición como saharauis, por ser activistas y por posicionarse a favor de la legalidad, en este caso, y del derecho a la autodeterminación en los territorios ocupados. Y por otro lado, la otra población, que es donde yo me crié, que son 175.000 personas aproximadamente, que estamos en mitad del desierto, concretamente en Tinduf, un territorio cedido por Argelia, donde dependemos de la ayuda humanitaria, donde las situaciones cada vez son más precarias, donde existe un conflicto ahora mismo silenciado entre el Frente Polisario y entre Marruecos, que se ha cobrado vidas de civiles saharauis. Y nosotros, los que residimos en los campamentos de refugiados, creemos en nuestro derecho a la territorialidad, creemos en nuestro derecho a la nacionalidad como saharaui, pero es verdad que precisamente el hecho de que no nos reconozcan como nacionales, en este caso, en ningún estado, es lo que nos otorga ese estatuto de apátrida, ¿no? Apátrida es aquel que no tiene nacionalidad o no es reconocido, en este caso, como nacional por ningún país, ¿no? Es verdad que esto guarda mucha contradicción, porque es verdad que nosotros sí que somos nacionales y somos saharaui, pero a efectos por lo menos legislativos y a nivel Estado español no nos reconocen como nacionales de un Estado como es el Arras, en este caso, que es la República Árabe Saharaui Democrática. Pero eso al final entiendo que tiene unas consecuencias también, quiero decir, o permite, pues por ejemplo, a estas personas poder entrar dentro de territorio español. Sin embargo, lo que ocurre es que mientras se lleva a cabo este procedimiento, por lo que hemos visto en estos 3 casos, pues puede ocurrir que sean devueltos a Mauritania. En estos casos se ha conseguido frenar, pero ¿es lo habitual esta situación? No. Para que os hagáis una idea, nosotros los saharauis no llegamos a las 700.000 personas, ¿vale? Nosotros en la actualidad tenemos encaje en muchísimos supuestos jurídicos. ¿Qué significa? Que muchos saharauis se quedaron con documentos de identidad españoles, o sea, que pueden obtener la nacionalidad española
o autorizaciones de residencia precisamente por esta condición. Los saharauis que viven en los territorios ocupados tienen encaje dentro del Estatuto de Refugiado y los que venimos de los campamentos de refugiados de Tinduf dentro de la Apátrida. La posibilidad de solicitar cualquiera de estos trámites, ¿vale? Las personas lo tienen que hacer entrando por las vías legales seguras que existen, es decir, a través de los puestos habilitados para ello y con la documentación que les permita. ¿Qué pasa? Que ahora mismo, precisamente porque se está poniendo la cosa bastante fea y cada vez más asfixiante, están saliendo jóvenes saharauis de los campamentos de refugiados de Tinduf, están haciendo una travesía hasta de meses para poder llegar aquí a Canarias, y una vez que llegan, obviamente, como no portan la documentación que tienen que traer para poder entrar, que es el título que le habilite a poder entrar, autorizaciones de residencia, documento de identidad o cualquier otra documentación, se les deniega la entrada, se les rechaza en frontera, que es a través de aeropuertos, ¿vale? ¿Qué pasa? Que tienen derecho a solicitar tanto la protección internacional, que es el asilo, como la apátrida, ¿vale? En la práctica, y lo estamos viendo, la Oficina de Asilo y Refugio, que es quien es competente para llevar estos dos procedimientos, no se está pronunciando sobre la apátrida. Lo que ACNUR, y esto es algo muy bueno que nosotros estamos teniendo aquí, está elaborando informes favorables donde establece claramente que los saharauis, mientras tanto sigan su trámite en la solicitud de apátrida, puedan entrar por razones humanitarias y se le autorice a entrar, porque esto es una posibilidad que tienen conforme al reglamento que regula la apatridia, ¿no? ¿Qué pasa? Que obviamente la Oficina de Asilo y Refugio, que depende del Ministerio de Interior, pues no se pronuncia. El primer caso que yo tuve, que fue el año pasado, que fue un chico saharaui que venía a solicitar protección internacional por la situación que se vivía en los campamentos, fue documentado como un solicitante de protección internacional y se le autorizó, se les pidió la correspondiente tarjeta roja y pudo entrar dentro del territorio. Ahora bien, los dos últimos casos, por cuestiones políticas que yo desconozco, porque los criterios cambian constantemente, y yo sé que también con respecto a nosotros los saharauis hay un posicionamiento claro por parte del Ministerio de Interior, porque llama la atención que teniendo nosotros el único reconocimiento que se nos hacen, que es la apátrida, que hoy en día tengamos que mendigarla, que es un reconocimiento que tenemos conforme a la legalidad internacional y que además la Convención de Ginebra dice claramente que no se nos puede devolver. Estamos en los mismos supuestos que un solicitante de asilo, ¿no? Pero sin embargo se nos dice que como es una posibilidad que nos vayamos a los campamentos y que allá desde allí cuando nos resuelvan sobre la apátrida, que tardan 2-3 años tranquilamente, pues ya podamos entrar por las vías legales. Esto en cierto modo supone que una persona vuelve al mismo punto del que salió y que el daño que ya, lógicamente, es como si yo le diga a una persona: salga usted de la situación que está viviendo en un contexto de conflicto y de precariedad y de ayuda humanitaria asfixiante, salga usted, pídamelo, pero ahora retorne a su país de procedencia o al territorio donde vivía, vuelva al conflicto y vuelva a la situación en la que estaba y ya espera ahí 2 o 3 años, que si usted sigue vivo y no la han matado, ¿vale? Yo ya le documentaré cuando ya valore esta solicitud. Recuerdo que además la Oficina de Asilo y Refugio tiene 3 meses para resolver este tipo de solicitudes, pero no las resuelve. No las está resolviendo en estos 3 meses, está dilatándose en 2-3 años, con lo que eso supone para nosotros la población saharaui. Entonces, en cierto modo, yo que tengo la suerte de poder usar los instrumentos jurídicos para poder acompañar a personas que están en situaciones totalmente vulnerables, pues tengo la obligación y la responsabilidad de hacerlo por mi trabajo y obviamente por mi condición también, porque en cierto modo he vivido lo mismo que han vivido ellos, que es criarme en un campamento de refugiados. Luelia, la verdad es que decías o insistías en que la cosa se está recrudeciendo en esos campamentos. ¿En qué lo notan? ¿Por qué? Hay informes, y además lo dice ACNUR, pero también lo dice para nosotros la Media Luna Roja Saharaui, que está dejando claro que a raíz de la crisis derivada del COVID, del cierre de muchísima ayuda humanitaria que llegaba, y también a raíz del conflicto que tenemos, que está silenciado, pero es un conflicto real, donde está muriendo gente, donde Marruecos cada vez tiene más armamento militar, está usando hasta drones, está usando la última artillería.
incluso se está hablando de crímenes de guerra, pero que yo no me atrevo directamente a señalarlos como tal porque no tengo esos datos al 100%, ¿no? Pero es verdad que nosotros estamos en una situación en la que llevamos más de 46 años a consecuencia, y esto lo digo y es importante, de un proceso de descolonización que España no hizo en el año 75, nos cedió ilegalmente a Marruecos y a Mauritania, incumpliendo con la propia legalidad internacional que dice el derecho internacional que ese acuerdo que España hizo con Mauritania y con Marruecos es nulo de pleno derecho, no sirve, nos cede ilegalmente, nos obliga a vivir a una población dividida, a los territorios ocupados, bajo persecuciones diarias. Tenemos a gente que está privada de libertad, lleva 20 años, hay gente desaparecida, tenemos a más de 600 personas desaparecidas, tenemos a muchísimas personas en los territorios ocupados que están en la cárcel por ser saharauis. Tenemos a Sultana Jaya, que llegó hace unos días, una semana aproximadamente, a Canarias, que ha sufrido todo tipo de violaciones de derechos humanos sistemáticas. Tenemos a Minetu Haidar, que también, y a numerosos y numerosos activistas saharauis, y aún así, cuando llegamos aquí al Estado español, después de todo lo que hemos vivido, después de que existan miles de personas refugiadas en condiciones totalmente precarias, y cuando hablo de precarias es no hay medicamentos, no hay agua en condiciones, la ayuda humanitaria que tenía que llegar ya no está llegando, el conflicto ha obligado a muchas familias que estaban en los territorios liberados a desplazarse. Y todo esto nos pone en una situación totalmente humanitaria. Y si esto el Estado español, que es responsable de nuestra situación, no es capaz de transformarlo en una solución para la población, que repito, son 3 o 4 chicos que han llegado a través del aeropuerto, si esto un Estado no puede darle respuesta siendo responsable, repito, y siendo potencia administradora de ese territorio, pues tenemos un problema. Y yo, que soy abogada, que soy saharaui y que ahora nacionalizada aquí en el Estado español, tengo una responsabilidad y no sabéis la felicidad que me da, pero no os lo puedo explicar, ni que existan jueces de verdad y que existan personas que sean capaces de pronunciarse sobre cuestiones que atañan la vida de los demás. Y esto es muy importante porque nosotros tenemos unas herramientas legales, pero al final, si tenemos a personas que no están dispuestas a pronunciarse sobre ellas, y esto pasa con todos los temas, con corrupción, con la legalidad, con los derechos fundamentales, tenemos un problema. Y me alegro muchísimo, la verdad, de que existan ahora mismo pronunciamientos judiciales que puedan hacer que gente pueda ser rescatada, pueda sobrevivir y pueda entrar dentro de este Estado. La verdad, Lala, que es fundamental que haya una mayor conciencia social, y yo creo que la está viendo también en muchos aspectos, pero este es uno de ellos, el derecho a las personas migrantes, y en concreto lo que está ocurriendo con ese conflicto saharaui. De verdad, gracias a ti, por supuesto, por estar siempre ahí a pie de batalla y por contarnos y ayudarnos a entender una situación que no deja de ser compleja, pero que al final es para nosotros pues casi un territorio hermano, ¿no?, que tenemos al lado de casa y con muchos vínculos con esta tierra, con Canarias, que para nosotros es fundamental poder entender lo que está ocurriendo en el Sáhara y no darles la espalda. Así que de verdad, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros por ser altavoz de tantas historias. Un abrazo. Un abrazo. La verdad es que el trabajo de Lala es fundamental, como el de otros muchos activistas y activistas que están pues intentando visibilizar la situación dramática por la que viven tantas personas en el Sáhara, sobre todo en esos campamentos de Tinduf, en zonas donde la situación se está recrudeciendo y donde ahora mismo el contexto internacional político es el de un gobierno central, el gobierno español, que parece haber dado la espalda, por lo menos así lo interpreta el Frente Polisario, después de abrazar la propuesta de autonomía para el Sáhara que propone el reino marroquí. Nosotros esto es uno de los asuntos que también hemos tratado aquí varias veces. Ojalá podamos hacerlo con Belia en otra ocasión, con más tiempo aquí de manera presencial en los estudios, pero nosotros nos hemos quedado precisamente sin tiempo, así que nos despedimos. Les dejamos ya con la programación habitual, hoy con un programa especial de deportes en el que se va a hablar de ese resultado del Club Deportivo Tenerife. Ojalá hoy pudiéramos estar celebrando todavía el ascenso a Primera División. No pudo ser, pero seguro que todas las claves nos lo van a traer nuestros compañeros con Iván Bonales al frente de Mírame Sport. No se lo pierdan, mañana más información en La Tertulia con Manuel Artiles. Que pasen una feliz noche.